Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy tenemos pues la conferencia magistral titulada Parití en el ámbito tiahuanaco, a cargo del arqueólogo Yedú Antonio Sagárnaga Meneses. El arqueólogo Yedú Sagárnaga nació en La Paz, prestó servicios en el Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, bajo las órdenes de Carlos Ponce Sanginés, con quien años más tarde, en 1993, fundaría el Centro de Investigaciones Antropológicas Tiahuanacu, en calidad de subdirector, y que, entre otras cosas, publicaría la revista Pumapunku Nueva Época. En 1995 se licenció en Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Entre el 2000 y 2001 siguió una maestría en Filosofía y Ciencias Políticas en la misma universidad. Posee 2 diplomados en Educación Superior. Entre 2003 y 2006 participó en diversos cursos sobre Patrimonio y Museología en Santa Cruz de la Sierra y Madrid. Desde 1996 ha dirigido y codirigido proyectos de investigación y de arqueología de contrato en 6 departamentos de Bolivia y 1 entre Quillabamba y Cusco, en Perú. Es gerente de Científica Consultora Científica, empresa que brinda servicios en arqueología de contrato. En 2004, junto a su colega finlandés Antti Korpisari, protagonizó el trascendental descubrimiento de Parití, una pequeña isla del lago Titicaca y que recibió el sobrenombre del Tesoro Cerámico de Parití. En 2012 realizó una corta indagación de la colección boliviana formada por Adolf Vandelier, depositada en el Museo de Historia Natural de Nueva York, acerca de la cual la UNSA le publicó un libro al año siguiente. En 2014 fue contratado por el Ministerio de Cultura para elaborar un documento tendiente a la recuperación de una escultura prehispánica boliviana que se hallaba en un museo en Berna, Suiza, la cual se consiguió. Es docente titular de la carrera de Historia y de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. También es docente investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la UNSA. Dictó cátedra en las universidades Franz Tamayo, Udabol, San Francisco de Asís, Universidad Católica y Pública del Alto. Ha participado en congresos y dictado conferencias en casi todas las capitales departamentales de Bolivia, también en Cusco, Arequipa, Huaraz, Santiago de Chile, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, Salamanca y Lima, el año pasado, ¿no? En 2006 dictó una charla en Madrid sobre sus descubrimientos en Parití. En 2009 otra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Otra conferencia sobre los chulpares de Cóndor Amaya en la Universidad de Nueva York en 2012. Ha escrito cientos de artículos en periódicos y revistas científicas. Tiene publicados 9 libros. Es director y editor de Chachapuma, revista de arqueología boliviana, que este año alcanza su número 10. Ha impulsado la creación de 4 museos de sitio y pertenece a diversas instituciones académicas en Bolivia y en otros países. Tiene numerosas distinciones, como el Premio de la Sociedad Arqueológica de Bolivia, premio el año 1983, primer premio España 93 a la producción intelectual, premio a la mejor tesis en la carrera de arqueología el año 1997, reconocimiento a su destacada labor en la investigación arqueológica y aporte al desarrollo cultural del Departamento de La Paz 2008, reconocimiento por la producción intelectual y el aporte científico el año 2010, medalla a la Gran Orden Padre Vicente María Beneyto, en virtud de sus logros y méritos reconocidos públicamente el año 2012. El 2014 fue invitado por la Embajada de Perú en Bolivia a disertar sobre la metalistería suntuaria tiahuanacota a través de su iconografía cerámica con motivo de la exposición El Señor de Vilcabamba. En 2015 fue invitado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz para asistir al Congreso Nacional de Patrimonio Cultural Recuay, disertando sobre la Illa recuperada de Suiza. En 2017 fue invitado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco al primer Congreso Internacional Los Incas y el Tahuantinsuyo, y en 2016 fue invitado por el Colegio de Arqueólogos del Perú para participar en el Congreso de la Arqueología Peruana realizado en Lima. En 2018 fue invitado por la Embajada de Perú para participar como expositor en el tercer conversatorio sobre Historia Perú-Bolivia, exponiendo sobre la civilización inca junto al doctor
Marco Curátola de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, como ven, esto es una amplia y vasta trayectoria que tiene Yedu como arqueólogo, como profesional, como investigador, no solamente en Bolivia, sino en diferentes países del mundo, ¿no? Y acá en el Perú también reconocemos bastante sus trabajos, motivo por el cual ha participado en diferentes eventos científicos en diferentes universidades peruanas. Bien, debemos señalar que esta conferencia internacional es muy importante porque va a permitir, pues, conocer más sobre los descubrimientos de la isla Parití y la importancia de Tiahuanacu en esta zona, ¿no? Debo resaltar que en esta conferencia están participando. Esta conferencia ha sido, pues, programada como parte del curso de Arqueología de los Andes Centrales 4 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela Profesional de Arqueología, y están participando estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y también de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, ¿no? Bien, quiero pues terminar esta presentación señalando de que lo conozco a Yedu hace varios años, es un buen amigo, un gran amigo, colega y un excelente profesional, ¿no? Yedu, adelante y muchas gracias por la conferencia que nos vas a dar. No, pues Peter, el agradecido soy yo. Pues comparto tu criterio que hay un nexo muy fuerte de mi persona hacia el Perú. Lo he dicho varias veces, es después de Bolivia el país que más aprecio y me siento muy identificado con toda la región, desde el norte hasta el sur del Perú, donde tengo excelentes amigos como tú, y agradezco mucho la invitación que me permite un poco intercambiar criterios con los estudiantes, tanto de tu universidad tan prestigiosa como es la Universidad de San Marcos, como la de San Antonio Abad del Cusco, que también quiero y admiro mucho. Y por supuesto, agradezco la presencia de varios de mis estudiantes, tanto de la carrera de Historia como de la carrera de Arqueología. Muy bien, pues entonces, el tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con una cosa muy importante, creo yo, que es la, la cultura de Tiwanaku, pero vista desde Pariti, ¿no? Y entonces creo que es un tema que espero les agrade y los cuestione también, ¿no? A todos los que están presentes, ¿no? Muy bien, entonces cuando decimos Tiwanaku, estamos diciendo al menos dos cosas. La primera es la ciudad de Tiwanaku, que está ubicada a 71 kilómetros de la sede de gobierno. Y la otra es el fenómeno que llamamos Tiwanaku, ¿no? Es decir, por una parte está el centro neurálgico de una cultura y por otra la cultura en sí, que no se restringe, por supuesto, como algunas veces puedo observar en algunas charlas, no se restringe, por supuesto, a lo que hoy se conoce como el complejo de Tiwanaku, que está ubicada en el departamento de La Paz, a 20 kilómetros de la orilla del lago Titicaca, cerca de lo que llamamos Huiña y Marca, que es la laguna o lago menor de Titicaca, y que está también cerca de la sede de gobierno, ¿no? Los viajeros, ya desde la penetración española a nuestro territorio, se vieron atraídos por Tiwanaku, ¿no? Y por supuesto esa atracción se mantuvo y se intensificó con los años y los siglos. Entre el siglo XIX y siglo XX, muchos viajeros se aproximaron a Tiwanaku para ver la grandeza de sus ruinas, para observar de cerca
esos vestigios que son tan importantes y tan significativos para nosotros como andinos. Algunos se enamoraron fehacientemente, como el caso de don Arturo Poznanski, que según el relato que tenemos es que él estaba yendo a instalar una lancha, porque él era ingeniero naval, estaba yendo al Titicaca, a la zona de Huaki, a instalar una lancha por encargo del gobierno boliviano, y seguramente estaba yendo en tren, porque en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, la única vía de transporte era la vía férrea. Entonces se detenía seguramente en Tiwanaku, ahí el tren se paró en Tiwanaku cuando estaba camino a Huaki, y probablemente les dijeron que tenían un tiempo para almorzar, para caminar, etcétera. Y ahí él encontró esas ruinas y precisamente en ese momento estaba trabajando una misión francesa, la misión Crequi-Montfort y Sénécal de Lagrange. Estaban ahí excavando en Tiwanaku. Él, de curioso, se acercó, observó y pues quedó fascinado, y ese enamoramiento, diríamos, le duró más de 40 años hasta el día de su muerte, ¿no? Eh, Tiwanaku y junto a Wari son las dos mayores influencias políticas y económicas que se dan en lo que conocemos como el Oriente Medio, que se sitúa entre los siglos séptimo y onceavo de nuestra era. Entonces, fíjense cómo hay un ámbito en el cual la influencia Wari es evidente y muy grande, y otro ámbito que es el de Tiwanaku, más al sur. Y además, en este mapa, que me parece que es de López, aparece como una zona intermedia, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, muy curiosa. Hasta ahora no se tiene una evidencia de una relación beligerante entre Huari y Tiwanaku. Más bien parece que hubo una convivencia pacífica y no hubo una agresión entre ambas formaciones sociales. Bueno, es un tema que no lo vamos a tocar ahora, que todavía hay que investigar. Creo que se están haciendo adelantos importantes, más todavía en el caso de Huari, porque nuestros colegas peruanos han hecho grandes adelantos y significativos hallazgos en los últimos años. Cabe mencionar, por ejemplo, el castillo de Guarmey, recientemente investigado por una misión polaca y colegas peruanos, que dan cuenta de la grandiosidad de ese fenómeno, ¿no? No vamos a hablar de eso, por supuesto. Ahora nos interesa hablar exclusivamente de Tiwanaku y más específicamente de Pariti. Tiwanaku, la ciudad, se halla, como acabo de decirles, muy próxima a el lago Titicaca, que es lo que vemos acá. Está a unos 20 kilómetros, y ese lugar, pues, fue escogido probablemente de manera muy, muy razonada, ¿no? Por las condiciones climáticas, geográficas, la vista a ciertas eminencias que eran consideradas probablemente como apus o cerros tutelares, ¿no? Eh, Vale la pena indicar, aunque creo que la mayoría de los asistentes saben, que Tiwanaku fue una sociedad cuya economía se basó en la agropecuaria, fundamentalmente en la agricultura. Ponce Sanginés ha tenido el acierto de llamar a Tiwanaku la cultura de la papa, porque fue uno de los principales productos alimenticios, si no el más importante, ¿no? Hoy en día se están haciendo importantes análisis para ver dónde se origina la papa, y todo indica que justamente fue en la cuenca del Titicaca, ¿no? Hay elementos probatorios que son realmente interesantes. Ahora, tal vez esto contradiga a Janet Cherbondi, que dijo que los estados imperiales americanos basaron su economía
forzosamente en el maíz, ¿no? Pero yo creo que por lo menos en una primera etapa, la papa fue fundamental como un recurso que generó excedentes, ¿no? Y que a la larga eso significó un fortalecimiento de la economía de Tiwanaku. Eh, por supuesto que Tiwanaku no surge de la nada. Eh, Mi maestro, a quien admiro y respeto todavía 15 años después de su muerte, valoro muchísimo su trabajo, había dicho que Tiwanaku fue una sociedad que se desarrolló más o menos de manera autónoma, ¿no? Y no comparto ese criterio porque no sucede ni aquí ni al otro lado del mundo, ¿no? Siempre las sociedades se van mutuamente influenciando y hay culturas que anteceden a otras, que legan parte de su repertorio, no solamente iconográfico, cultural, sino pues eh, económico, social, etcétera, ¿no? Vemos en la imagen un par de esculturas. La de la izquierda es una escultura de la cultura chiripa, que fue una cultura antecedente que influyó muchísimo en Tiwanaku. Ahora estamos mucho más convencidos de aquello, ¿no? Justamente estoy preparando un artículo sobre un monolito que antes de la pandemia, poco antes apareció en Ayata, que es al norte de La Paz, y que estoy seguro que procede de esta formación social que llamamos Chiripa. Una otra cultura antecedente y muy importante fue Pucara. eh, en un trabajo también anterior eh, he publicado de que aparentemente Pucara no influyó directamente a los tiwanacotas, es decir, no hubo una interrelación entre los Tiwanaku y los Pucara. Cuando Tiwanaku empezó su expansión y llegó a la cuenca norte del Perú, Pucara ya había fenecido, había decaído, y lo que se encontraron los tiwanacotas fue, pues, primero, estructuras arquitectónicas que probablemente inspiraron las que posteriormente ellos mismos hicieron en Tiwanaku. Y una escultura muy, muy fuerte que también influyó muchísimo a lo que más adelante se va a conocer como la expresión iconográfica de Tiwanaku. En otras palabras, Pucara indirectamente influyó muchísimo en Tiwanaku, sobre todo en la iconografía que más adelante ha de recoger Tiwanaku, que además es una iconografía fundamentalmente religiosa, y por lo tanto esa fue la importancia de la iconografía en Tiwanaku, que pasó luego a Huari, y Huari también fortaleció eh, el aspecto estético, diríamos, pero a la vez el aspecto ideológico religioso, ¿no? Eh, Cuando Ponce Sanginés excavó con su equipo en Tiwanaku, en el lugar que llamamos Calasasaya, que es este recinto ceremonial tan importante, encontró resabios de una fase anterior, una fase que él le llamó aldeana, que me parece muy apropiada, más apropiada que el término formativo, es hablar de lo aldeano, y allí recogió mucha evidencia arqueológica, ¿no? Los restos de las calzadas que habían entre viviendas, algunos entierros, pero además una cantidad importante de piezas cerámicas que caracterizaban, según Ponce, la época 1 de Tiwanaku, ¿no? Eh, Nuevamente me disculpo con mi maestro, pero a la luz de las investigaciones ulteriores, eh, me parece que lo que él llamó cerámica calasasaya o cerámica de la época 1 de Tiwanaku es todavía parte de un fenómeno mayor que podemos llamarle horizonte, eh, y que incluiría a expresiones como chiripa, inclusive en el Perú, caluyo, ¿no es cierto?
Por lo tanto, no es todavía, desde mi humilde punto de vista, no es todavía Tiwanaku, sino todavía corresponde a una formación social diferente y anterior, que de todos modos influye en muchos aspectos en la cultura de Tiwanaku, ¿no? Eh, Pasando los siglos está lo que Ponce llama la época 3 de Tiwanaku. Wendell Bennett, si ustedes recuerdan, llamó Tiwanaku inicial, ¿no? La época 1 de Tiwanaku era esta para Bennett. Ponce le contradijo y le dijo, no, no, es la época 3 porque hay dos épocas anteriores a esta otra, ¿no? Pero yo creo ahora, ya en retrospectiva, que Bennett tenía razón y este sería el Tiwanaku inicial, ¿no? En el momento en que Tiwanaku se convierte en una formación social más fortalecida, más rígida, y empieza con la construcción, por ejemplo, en su ciudad, de los grandes edificios que hoy se conocen. De hecho, el año pasado, un grupo de investigadores en Tiwanaku encontró una ofrenda en Calasasaya que correspondería a este periodo. De hecho, la cerámica es exactamente la que estamos viendo, que nosotros le llamamos cerámica estilo Keia, ¿no? Y estoy convencido de que esa ofrenda que encontraron el año pasado corresponde a el inicio, como diríamos hoy en día, la chaya del edificio que recibe el nombre de Calasasaya. Ya en la época siguiente, que sería la llamada época cuarta para Ponce San Ginés, más conocida en nuestro medio por época clásica, las expresiones culturales, estéticas y técnicas son realmente abrumadoras, son muy fuertes, tienen una característica muy propia. Para mí, la obra maestra de la escultura Tiwanaku es la famosa puerta llamada del Sol, aunque por supuesto llamarle Puerta del Sol es un error que se cometió en el siglo pasado, ¿no? Porque vieron en la imagen central la representación de lo que podía ser el astro rey, ¿no? El Sol, que por supuesto sabemos todos, el Sol fue la deidad más importante en el horizonte tardío o la época inca. Sin embargo, no tenemos por qué asumir que el Sol también fue una deidad importante para Tiwanaku. Es probable, pero no tenemos la evidencia que nos dé la certidumbre. Obviamente, si nosotros nos trasladamos a la ciudad de Tiwanaku, vamos a ver que hay un despliegue importante de construcciones que se hicieron en la época, entre la época urbano temprana y la época urbano tardía, ¿no? Vale decir, entre más o menos el 100 después de Cristo y el 700 u 800 después de Cristo, ¿no? Sobresale, por supuesto, esta gran estructura que aparentemente, según por lo menos los estudios de Branich, fue una de las estructuras últimas que se erigieron, que era la pirámide de Acapana, ¿no? Una estructura piramidal importante, la más imponente, diríamos, en Tiwanaku, aunque claro, ya desde la época española la gente se ocupó de ir desmantelando y hoy en día solamente ciertos sectores muestran el uso de los bloques líticos como estamos acostumbrados a ver en otras edificaciones, ¿no? El templete semisubterráneo para mí es un resabio de el periodo aldeano que se dio en Tiwanaku, ¿no? Y bueno, aquí está, por ejemplo, Calasasaya, que acabo de mencionarles, esta estructura ceremonial, gracias a la cual ellos, por ejemplo, podían medir los equinoccios, los solsticios, en fin, ¿no? Y hay varias otras estructuras que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no?
monumentos más importantes son Cantatallita, que es otro edificio parcialmente investigado por Giuseppe Orefici hace algunos años, el templete semisubterráneo que fue restaurado en la década de los 60, la pirámide de Capana, que tiene sectores excavados, Pumapunku, que es otra estructura muy importante que va a dar además muchas sorpresas en los años posteriores por lo que voy a mencionar más adelante. Putuni, la propia iglesia es importante, no solamente porque es un edificio emblemático del siglo XVI, sino porque se construyó casi íntegramente con piedra sacada de los restos arquitectónicos prehispánicos, ¿no? Esta es una reconstrucción que hizo mi amigo y colega Javier Escalante, que me parece interesante, probablemente con algunos elementos parcialmente inventados, como esta cruz andina en la parte alta de la pirámide de Capana, pero que de todos modos no deja de ser interesante de analizar, ¿no? Quizás los descubrimientos más recientes se los han hecho hace unos 20 años, que son, por ejemplo, estas esculturas. Aquí hay una representación de una máscara en una estela cuadrangular muy plana, que es una obra de arte realmente, porque no es del tipo conocido como monolito, que tiene más bien representaciones de cuerpos humanos. Esto es mucho más abstracto y muy singular, ¿no? Y a la derecha un chachapuma que fue excavado en Acapana en la época en que trabajó Alan Colata y, bueno, Linda Manzanilla estaba a cargo de las investigaciones en Acapana en aquel momento, ¿no? En el museo de sitio que hoy en día se halla en Tiwanaku se pueden observar una serie de objetos de cerámica, líticos y de otro origen que dan cuenta de la vida cotidiana de los Tiwanaku, por ejemplo, estos cántaros para almacenar no solamente agua, sino un líquido muy apetecido por Tiwanaku, que era sin duda alguna la chicha, ¿no? La orfebrería estuvo muy adelantada, pese a que tenemos pocos elementos de juicio, los que tenemos dan cuenta del uso de diferentes técnicas, como el laminado, el recortado, el grabado, en fin, el embutido, ¿no? Los iguanacotas tuvieron un adelanto en ese campo tan alto como otras culturas andinas, pero lastimosamente el repertorio que conocemos ahora los arqueólogos es muy limitado, ¿no? Y algo que es importante, por supuesto, en el análisis del desarrollo cultural en Tiwanaku es lo referido a la parte económica, ¿no? Eh, ya les decía al principio que la agricultura fue aparentemente y casi fehacientemente el elemento fundamental del desarrollo de la cultura de Tiwanaku. Y Ponce Sanginés propuso que en Tiwanaku la población era realmente muy grande, ¿no? Creo que habló de 100,000 personas y muy rápidamente sus detractores salieron al frente para decir que esa era una incongruencia, que no hay cerca de Tiwanaku o en el propio Tiwanaku la prueba de que hubo una producción agrícola importante en Tiwanaku como para mantener una cantidad de personas tan grande como él proponía. Sin embargo, hacia fines de los 70, Alan Colata y Osvaldo Rivera hicieron una prospección en lo que llamamos Pampa Coani, que está al norte de Tiwanaku, trasuntando una pequeña cordillera, y allí se observaban estas marquitas que ustedes seguramente están viendo, unas marquitas oblongas, pequeñitas, que si nos vamos acercando, vemos que tienen una forma muy regular, ¿no? Y fue muy sorprendente en ese momento comprobar
que toda la zona de Pampacoani, que es un área muy extensa, estaba cubierta por estas marcas que resultaron ser los famosos camellones, ¿no? O como le bautizaron en esa época, chucacollos, ¿no? Que es una característica no solamente que se ha dado en esta área de Tiwanaku, sino también conocemos que hay similares eh, lomas en el departamento de Puno, por ejemplo, y además simultáneas en el oriente, ¿no? En las llanuras de Mojos, por ejemplo, ¿no? Esto no voy a ahondar demasiado porque sería hablar muchísimo, pero la producción agrícola que se dio gracias a este sistema que conocemos como camellones fue tan grande según los cálculos que se han hecho que no solamente podían abastecer toda la población que hubo en Tiwanaku según Ponce, sino que generaba un excedente de producción muy grande y el excedente es lo que sabemos todos contribuye al engrandecimiento de Tiwanaku porque es el soporte económico para encarar nuevas obras y proyectos de expansión, ¿no? Y aquí está lo que mencionaba hace un momento. Solamente he traído alguna imagen de los trabajos que han hecho arqueólogos de la UNESCO hace un par de años y que le han llamado teledetección, ¿no es cierto? Aquí está una estructura piramidal que conocemos con el nombre de Pumapunku, pero en este proyecto se vio que la estructura de Pumapunku no es solamente la que conocemos ahora y la que los arqueólogos siempre han estado investigando, sino que aparentemente es mucho más grande. Fíjense este cuadrángulo que es la periferia de Pumapunku, que sería en realidad de todo el edificio, y entonces hay que excavar, investigar mucho más, y aquí habrían como unos puertos, probablemente el lago se canalizaba hasta este sector y es hasta probable que grandes embarcaciones hubieran llegado a este sector para cargar y descargar productos, ¿no? Y bueno, hay muchos otros lugares que se tienen que investigar, como acá, estructuras circulares que aparecen más hacia el sur. Bueno, no vamos a hablar tampoco de eso, faltaría el tiempo y tendríamos que hacer una conferencia de unas 4 horas y no es la intención de esta charla. Simplemente mencionarles que la investigación en Tiwanaku, en la ciudad misma, ha proseguido muy lentamente, pero ha proseguido en los últimos años y se han hecho algunos adelantos, creo que son significativos, incluyendo, por ejemplo, la devolución o el regreso de piezas escultóricas que habían sido llevados a La Paz, a la ciudad de La Paz en la década de los 30, que retornaron a principios o en el filo entre el siglo anterior y este siglo, volvieron a Tiwanaku y están ahora en el Museo Lítico, ¿no? Bien, este mapa lo he tomado de Stanish y muestra un poco algunos aspectos que quiero mostrarles, ¿no? Por una parte está el área central, el núcleo de la cultura de Tiwanaku, que es alrededor del lago, y obviamente las iniciales expansiones de esta formación social se dieron en el área nuclear, ¿no es cierto? Que incluiría gran parte del departamento de Puno y gran parte del departamento de La Paz. Pero con el tiempo empezaron a llegar a otros lugares que podemos llamar periféricos, como Cochabamba y Chuquisaca en los valles interandinos, o Moquegua, por ejemplo, en los valles del Pacífico, ¿no? Que son lugares muy interesantes. Por supuesto, Arequipa es un sitio que tuvo una presencia tiwanaku muy fuerte, todavía se están encontrando claras evidencias, ¿no? También se ha considerado un área ultraperiférica, ¿no? Que va más hacia el sur todavía,
Y quizás la expresión más importante de esta expansión hacia el área ultraperiférica sería San Pedro de Atacama, ¿no? Mucho de Tiwanaku conocemos gracias a San Pedro de Atacama. Y claro, ustedes preguntarán, no todos, por supuesto, hay gente que domina el tema, pero muchos preguntarán por qué San Pedro de Atacama explica tanto de lo que fue Tiwanaku. Pues por la sencilla razón de que muchos elementos que fueron fabricados en material orgánico en Tiwanaku no subsistieron, sobre todo por el nivel freático tan alto que es en el altiplano, un régimen de lluvias constante en el altiplano que supera los 700 centímetros cúbicos muchas veces, perdón, milímetros, y lo cual ocasionaría la desaparición por descomposición de restos orgánicos en todo el altiplano. Es decir, el repertorio de artefactos de origen orgánico que tenemos en el altiplano es realmente muy, muy limitado, ¿no? Mientras que en el desierto de Atacama la precipitación pluvial es prácticamente nula y gracias a eso los hallazgos que se han dado desde mucho tiempo atrás en esta región han sido muy fructíferos y dan cuenta de elementos que hacen a la cultura de Tiwanaku y que son muy importantes. Sin ir lejos, tal vez como único elemento que voy a mencionar acá, esto de las mal llamadas tabletas de rapé, ¿no? O parafernaria alucinógena, diríamos, ¿no? Y algo así puede suceder con Pariti, ¿no? ¿Y por qué digo algo así? Porque si bien en Pariti también forma parte del altiplano boliviano y ha sufrido las mismas condiciones climáticas de todo el resto del altiplano, pero lo que en Pariti se ha encontrado, que es básicamente cerámica, da cuenta de un repertorio muy grande, morfológico, iconográfico, etcétera, ¿no? De cerámica de Tiwanaku, que ni siquiera se había podido hallar, por lo menos hasta ahora, no hay significativos hallazgos. No digo con eso que no se vayan a dar. Por supuesto, yo soy uno de los firmes creyentes de que Tiwanaku todavía va a dar muchas sorpresas y que ya ha aportado con elementos poco conocidos, por ejemplo, el hallazgo de los objetos de cerámica en un bolsón en La Caraña, hace, calculo, unos 20 años atrás, ¿no? En la imagen satelital que les estoy mostrando de Google Earth, podemos observar unas islas acá. Esta es la isla de Queguaya, esta es una isla famosa que es la isla de Suriki, esta pequeñita es la isla de Indja, y unos kilómetros más hacia el sur, esta pequeña isla que tiene forma de, yo digo, de ratoncito, es la pequeña isla también de Pariti, no tan pequeña como Indja, pero también es muy pequeña, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que acá en la parte central es donde actualmente está el asentamiento humano más importante, la comunidad de Pariti, ¿no? Esta sería parte de la cola del ratoncito, que cuando hicimos nuestras primeras intervenciones en la isla, no habíamos visto que habían todos estos andenes de cultivo, estas tacanas, como decimos en lengua nativa, ¿no? Entonces, eso da cuenta de que había una población estable en la isla y que no pudimos evidenciar en nuestras primeras incursiones, ¿no? No fuimos los primeros en llegar a la isla, lo hizo el arqueólogo norteamericano conocido tanto en el Perú como en Bolivia, en otras regiones,
Wendell Clark Bennett. De hecho, el monolito que les he mostrado hace un momento lleva el nombre de él porque fue su descubridor. En 1932, él excavó en Tiwanaku y descubrió esta gran pieza lítica que mide más de 7 metros. Pero también excavó en Paripie 2 años después, el 34, con tan buena fortuna que pudo recuperar materiales muy valiosos, no solamente desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista cultural, sino que varios de estos artefactos que estamos viendo en los dibujos estaban hechos de oro, ¿no? Y eso fue una cosa muy importante, aunque con pena debo decir que estos elementos han desaparecido. Es tema de otra charla, tampoco quiero detenerme en eso, ¿no? El año 2003 eh, incursionamos en la isla de Pariti conjuntamente mi colega y amigo Antti Korpisari y hicimos un reconocimiento inicial de la isla porque cotidianamente los pobladores cuando hacían labores agrícolas o estaban fabricando adobes para sus casas, encontraban restos cerámicos, muchas veces los botaban, se deshacían de ellos. Tenemos información de que inclusive vendían a los turistas que llegaban por ahí, en fin. Y en el 2003 hicimos ese primer reconocimiento, pero luego, no voy a entrar tampoco en mucho detalle porque la historia es larga, al año siguiente pudimos intervenir ya haciendo algunos pozos de excavación, ¿no? El primer pozo de excavación lo hicimos cerca de un lugar donde los hermanos Callisay habían encontrado algunos, algunos objetos un par de años antes, y ese fue nuestro pozo 1, que resultó estéril. Y un poco más hacia el norte, siguiendo la sugerencia de mi colega Antti Korpisari, abrimos el pozo número 2, el segundo pozo. Ambos están dentro de esto que llamamos la cancha de fútbol, ¿no? Eh, Me gustaría hablar un poco también de la cancha, pero eh, quiero conceñirme al tema en sí que voy a desarrollar, ¿no? Ahí están algunas de las imágenes de los pozos que estamos abriendo, concretamente el pozo número 2. eh, la gente de la comunidad eh, nos prestó su ayuda, eh, se estableció una relación no muy fácil, por eso muchas veces me han preguntado los periodistas cuál fue nuestra relación con los comunarios. Yo les dije que nos llevábamos como un matrimonio y dijeron, ah, qué bien, entonces se llevan bien. No, porque en los matrimonios el marido y la mujer siempre se andan agarrando de los pelos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos establecido una relación al final fructífera y debo destacar aquí que siendo Antti Korpisari el que está aquí agachado y mi persona los directores, participaron 3 estudiantes de la carrera de arqueología de la UNSA y una estudiante que es la que está aquí sentada de la Universidad de Helsinki, ¿no? Todo el proyecto, una vez más tengo que reiterar, fue financiado por la Universidad de Helsinki y la Academia de Finlandia, ¿no? Al Estado boliviano no le costó un centavo. Estas son algunas imágenes de las excavaciones que se han hecho en Pariti a partir del 2004, durante 3 temporadas, 2005 y 2006. Lo que inicialmente se encontró fueron estos alineamientos de piedra. Fuimos profundizando en la excavación y al final de la temporada 2004, 2005 y 2006 se habían abierto varios pozos, concretamente 13 pozos, y en el primero de los pozos, que es el que está marcado como P2, se halló el rasgo que hoy en día es famoso y conocido como el tesoro cerámico de Pariti, ¿no?
Un rasgo parecido excavamos al año siguiente en el pozo marcado como P3, es decir, si ustedes ven, y los arqueólogos que tienen tanta experiencia en excavación, verán que la apertura es de 2 por 2, vale decir, 4 metros cuadrados, y en 4 metros cuadrados recuperamos más de 300 piezas cerámicas, todas ellas fragmentadas, ¿no? Ese fue el rasgo número uno, como se ubicó inicialmente, ¿no? Y conforme fuimos bajando los niveles, fueron apareciendo los fragmentos y, claro, la primera impresión que tuvimos fue que todas las piezas se habían quebrado por aplastamiento, ¿no? Que las capas geológicas habían logrado quebrar las piezas, pero muy pronto nos dimos cuenta que esta, esta rotura de las piezas fue intencional, fue adrede. Y no fue la primera vez que se encontró, por lo tanto, en la literatura arqueológica peruana y boliviana se ha encontrado este tipo de rasgos con cerámica quebrada. Inclusive algunos investigadores gringos le han puesto el nombre de killed pottery, ¿no? Cerámica asesinada, porque rompían intencionalmente la cerámica, ¿no? Tenemos algunas imágenes de las excavaciones que hicimos que podemos considerar imágenes no solamente testimonio, documentales del proceso, sino que muestran la cantidad de cerámica que en un bolsón tan estrecho pudimos recuperar en aquella temporada, ¿no? Y una vez que se hizo la recuperación sistemática, muy prolija, todo el material se trasladó a La Paz y la siguiente fase, como es de suponerse, fue la de limpieza, una limpieza muy escrupulosa, y en eso debo enaltecer el trabajo minucioso, sobre todo de mis estudiantes, porque gracias a este detallado y esforzado trabajo se ha conservado, como ustedes pueden ver, el color, ¿no? Aquí no se ha hecho reposición de color, no hemos vuelto a limpiar o a pintar las piezas como algunas personas creen, sino que se había conservado muy bien, y si se hacía una limpieza deficiente, como en el caso de la caraña, debo decir con pena, toda la iconografía se hubiera borrado, ¿no? Sin embargo, en todo este trabajo se conservó la iconografía, y eso ha dado paso a la siguiente fase, que era agrupar por diseños y tratar de reconstruir las piezas. Imagínense ustedes tener un rompecabezas de 10,000 piezas, pero volumétricas, es decir, no planas, y además sin el papel que indica cómo resulta la imagen final. Entonces, nos estuvimos rompiendo la cabeza durante varios meses en el laboratorio, ¿no? Y iban apareciendo algunas imágenes interesantes como las que vemos acá. El de la derecha, en la parte superior, recibe el nombre de prosopomorfo, que es un término inventado por Ponce. Aquí en la cabeza de un pato. Y aquí vemos ya rostros de las personas que formaban parte de esa formación social tan importante, ¿no? Luego fuimos tentando cómo poder armar algunos de los objetos, y cuando encontrábamos dos que semejaban en tamaño, en diseño, qué sé yo, intentábamos juntar, y muchas veces resultaban imágenes como esta. Esta fotografía es durante la excavación. Si ustedes se fijan, aquí hay una pieza
de forma regular, un poco extraña, y otras piecitas que estaban ahí junto con la pieza. Cuando hicimos la limpieza eran estas, las juntamos y aparecieron objetos maravillosos como esta llamita que está lista para que eh, corten su pelo, ¿no? Una de las piezas más interesantes que proceden de Pariti es este chachapuma que tenía en su mano derecha una oquedad, pero también se había hallado esta pequeña achita. Cuando intentamos colocar el achita, resultó que era un G.I. Joe Tihuanacota. Esto es una cosa muy interesante. Y imposible mostrarles todas las piezas que proceden de Pariti, que están ahora, que forman parte de la colección, que se ha dividido en dos partes. Una parte se ha quedado en Pariti, la otra se ha traído a La Paz para que en el Museo de Arqueología también se pueda apreciar parte del descubrimiento. Pero fíjense esta pieza que en la literatura arqueológica se conoce como challador. Es una pieza que es campaniforme con la base muy estrecha y un hueco en la base, ¿no? Muy conocida esta morfología desde la época de Poznansky y todavía antes, pero en el caso de algunos challadores de Pariti, lo interesante es que hay escenas, ¿no? Ahora, eh, por supuesto que los arqueólogos tras un hallazgo, lo que hacemos es preguntarnos el significado del hallazgo, ¿no? Y tratamos de contextualizar el hallazgo no solamente localmente, sino macroespacialmente. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo aquí en la pantalla, yo la he tratado un poco a fin de obtener alguna interpretación, porque al final lo que se pretende en arqueología es procurar la interpretación del hallazgo y del contexto, ¿no? Entonces, ahí está la ampliación. He hecho una restauración iconográfica, es decir, virtual, sin tocar la pieza, por supuesto, esto solamente digitalmente. Y aquí lo que vemos es un, un animal, un grifo, eh, muy extraño porque tiene el cuerpo de un ave, fíjense la cola, las patas es de un ave, pero la cabeza es de un animal probablemente de un felino o de un cánido, ¿no? Eh, y en la parte inferior hay un cuerpo antropomorfo, sin cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza está ya engullida por este ser monstruoso, digamos, ¿no? Aquí vemos un poco con mejor detalle, vamos a aislar el cuerpo humano y esa posición es muy recurrente en el arte de Tiwanaku, ¿no? Yo creo que varios de ustedes ya se han imaginado que si colocamos un par de báculos en las manos y una máscara en la cabeza, resultaría más o menos así, ¿no? Y entonces nos está hablando de una figura conocida, recurrente, que los arqueólogos le han llamado el dios de los báculos, ¿no? Muchos investigadores, inclusive desde d'Orbigny, pasando por Max Urle, Ponce Sanginés, han creído que la imagen central de la Puerta del Sol, este dios de los báculos, es la representación del Estado, del poder estatal. Y los báculos probablemente, al ser dos, representen tanto el poder político como el poder religioso, ¿no? Si ellos tienen la razón, si su interpretación es la correcta,
Lo que está sucediendo es que este gran animal feroz, este ser monstruoso, mítico, se está engullendo nada más y nada menos que al Estado. ¿Cuál es la importancia de esta imagen? Bueno, debo decirles acá que los fechados radiocarbónicos que tenemos del hallazgo de Pariti dan cuenta de que el suceso sucedió aproximadamente el año 1000 después de Cristo. Eso significa que Tiwanaku está cerca de las postrimerías, de desaparecer como formación estatal. ¿Qué sucedía en aquel momento? El estado de Tiwanaku, que había gozado de tantos privilegios, riquezas, etcétera, empezó a sufrir una cruenta cuestión climática, ¿no? Una extrema sequía. Y obviamente, si es una sociedad cuya economía se basa en la agropecuaria, un déficit en los caudales hídricos significaría un declive en la formación total de Tiwanaku, ¿no? Entonces, algo como está sucediendo ahora con la pandemia o que sucede con el calentamiento global. Hoy en día, nuestros científicos tratan de explicar el fenómeno desde el punto de vista racionalista, ¿no? En la época de Tiwanaku, la tendencia era a pensar que los dioses estaban enojados, que algo habían hecho los tiwanacotas para resentir y agravar a los dioses y que por lo tanto necesitaban reconciliarse con los dioses. Y allí es donde surge la interpretación de este hallazgo significativo, porque yo pienso, y creo que estamos de acuerdo con mi colega Corpizari, de que es una manera de tratar de reivindicarse con los dioses, una súplica, ¿no? Y eso daría lugar a que ellos hubiesen hecho no solamente esto que hemos hallado en Pariti, sino otras ofrendas a los dioses que probablemente no estamos encontrando todavía y que en el futuro vamos a encontrar en varios lugares, ¿no? Entonces, es así como deberíamos interpretar este hallazgo. Dicho sea de paso, en este proceso que es mundial, que es una pandemia mundial, y que estamos ya desde hace mucho tiempo bajo el influjo del racionalismo cartesiano, fíjense ustedes cómo muchísima gente todavía atribuye esta pandemia a el enojo de Dios, ¿no? Y dice, perdónanos, Señor, ¿qué hemos hecho para agravarte? Queremos reconciliarnos contigo, perdónanos y libéranos del virus, ¿no? Entonces, fíjense cómo este tipo de pensamiento no ha desaparecido, ¿no? A través de los siglos. Brevemente les voy a mostrar algunas de las morfologías que se han hallado. Estas piezas, por ejemplo, son llamadas morfológicamente como botellones. Son las 10 piezas, algunas de las piezas, estas son estas 10 que han salido del hallazgo intactos. Entonces, uno pensará, es que la forma es más proclive a mantenerse pese al peso de las capas. No, 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 nada de eso. No sucede, en mi criterio, que estos botellones eran cargados con chicha y cada que se rompían las piezas y se las enterraba en este rasgo que hemos encontrado, se ponía un botellón con chicha como parte de la ofrenda, ¿no? Entonces, así es que estas no fueron rotas en la ceremonia, ¿no? Otra pieza que salió intacta y que es la pieza favorita de mi amigo Anticor Pizarri, por lo tanto se la dedico, aunque él no creo que esté escuchando, allá en Finlandia tienen otro horario, pero esta pieza salió intacta del hallazgo. Parece ser que el sacerdote oficiante la tiró al suelo con afán de quebrarla y por la buena cocción, qué sé yo, rebotó, no se rompió y sus ayudantes enterraron la pieza
en el hueco tal como lo estamos viendo. También aparecieron diferentes cerámicas que representaban a hombres y mujeres, ¿no? En el lugar, y es como deberíamos llamarle, por lo menos estoy proponiendo que de aquí en adelante les llamemos, estas piezas deberían llamarse huascarcitos, como los de la isla de Pariti les bautizaron, ¿no? Una pieza importante, icónica de nuestro hallazgo, es esta que estamos viendo aquí en la imagen, antes de su reconstrucción y después de la reconstrucción. Coloquialmente le llamamos el Señor de los Patos. Algunas piezas que tenían, que estaban sueltas en uno de los rasgos, en el segundo rasgo, excavado en el 2005, tenían su par, ¿no? Eso también es significativo. He publicado un artículo sobre los vasos pares de Pariti y por eso no voy a hacer mucho énfasis acá. Formas muy raras aparecieron, formas que no estaban reportadas en la literatura arqueológica boliviana, ¿no? También aparecieron estas representaciones de falcónidos, muy, muy valiosos, interesantes. Y las únicas esculturas que encontramos fueron estas dos pequeñas esculturas que probablemente representan a hombres pumas o hombres taruca, ¿no? Podrían ser, que miden además muy pocos centímetros, 4 o 5, ¿no? Y el Señor de los Patos también tenía su gemelo, era una pieza par, ¿no? Los hemos separado, entonces uno se ha quedado en Pariti y el otro más turista vive en La Paz. Aparecieron también piezas zoomorfas, como estas que representan a felinos o palmípedas, monos, seres fabulosos. Y esta es otra foto del proceso de excavación en que aparecieron estos objetos. Y cuando hicimos la reconstrucción, estas piezas formaban parte de piezas muy grandes, ¿no? Que les hemos bautizado como huaco fuentes. Esta es la otra pieza. Fíjense dónde iba el pequeño personaje. Han aparecido piezas sueltas. Estamos convencidos de que las piezas, lo que se encontró en el bolsón, no era todo lo que se había quebrado en la ceremonia, ¿no? Porque hay piezas que no tienen su correlato, es decir, no hemos encontrado las otras partes de la pieza, ¿no? Las grandes fuentes que encontramos, querus maravillosos con una iconografía tan abrumadora, si se quiere, ¿no? Lebrillos o escudillas, otro tipo de fuentes con pedestal y pitón, que el pitón es una característica de la cerámica de Tiwanaku. Y como para que la Pachamama nos conforme, encontramos también minúsculos objetos de oro, ¿no? Como los que estamos viendo, que son todas las piezas de oro que se han encontrado en el hallazgo, que tienen otro significado también, según mi interpretación. No voy a ahondar tampoco en ello, ¿no? Más animales, inclusive aquí la representación de una lagartija. La participación de las comunidades fue muy importante, ¿no? Entonces, pese a esa relación no muy armoniosa que tuvimos, quiero destacar que la comunidad coadyuvó efectivamente, y acá mi amigo Limache, que ha partido hace un par de años, y que aquí quiero rememorarlo, ¿no?
El año 2005 se construyó el Museo de Pariti, por lo tanto, las piezas se hallan hoy en día en la comunidad de Pariti y allí se tiene un museo. Esto lo hicimos gracias a la cooperación suiza. Es un museo pequeño, pero altamente significativo, que tiene flujos importantes también de visitantes, ¿no? Para terminar, quiero mostrarles que se formaron algunas exposiciones y se llevaron a las principales ciudades de Bolivia, como Sucre, como Cochabamba, en fin, ¿no? Eh, Esta es una imagen de John Janusek, donde muestra la morfología que se conocía de Tiwanaku, pero que después de nuestro hallazgo de 2004 y 2005, por supuesto, se ha visto incrementada, porque mucha morfología de Pariti no estaba reportada, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que quería mostrarles y estoy dispuesto a tratar de responder a las preguntas que puedan surgir, ¿no? Bien, Yedu. Interesante y muy importante, ¿no? La exposición sobre una visión general de lo que es Tiahuanaco y luego del detalle de las excavaciones y los trabajos que ha realizado ahí en Pariti, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta del público, de los estudiantes, Sí, por favor. sí, adelante. Muchas gracias. Quisiera saber si se han hecho algunos estudios para ver qué restos tenía el interior de muchos de esos ceramios, especialmente los contenedores, como qué es lo que tenían los botellones. Se han hecho sus análisis. Uno. Y dos, tal vez algunas de esas piezas, y estoy pensando en voz alta, algunos guacorretratos que están intactos, posiblemente también hayan sido contenedores y que la ofrenda sea lo que tenga dentro. ¿Tenemos esos resultados de estudios? Si hay algún análisis de algo orgánico que se ha encontrado. Bien, muchas gracias. Um, de varios de los recipientes, sobre todo de los botellones, hemos sacado muestras y lastimosamente todos los análisis de laboratorio eh, son, por lo menos en Bolivia, son un poco dificultosos de procesarlos. Entonces, no tenemos el proceso, todavía tenemos las muestras y pensamos que en algún momento se van a hacer, ¿no? Eh, lo más importante en ese momento era para nosotros obtener los fechados radiocarbónicos y eso se hizo llevando las muestras a laboratorios europeos y se tienen 3 fechados radiocarbónicos. Para nosotros, debo decir con alguna pena, eso nunca es muy viable, ¿no? Sobre todo por el aspecto económico. Ahora, gracias a la cooperación de José Capriles, que trabaja en una universidad norteamericana, estamos logrando hacer más muestras de otros contextos, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, el grueso de las piezas que se han encontrado en Tiwanaku son recipientes y la mayoría son de bebidas y comidas. Entonces, no había ninguna pieza que simplemente sea como un adorno, diríamos, sino que todas ellas servían o para recibir alimentos, como las escudillas probablemente, o para libar chicha, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el contexto en el que se desarrollaban estas ceremonias eran de grandes comilonas y grandes borracheras, ¿no? Y esto no es, como alguna gente dice, no, es que eh, esa es una afrenta a nuestros antepasados. No, no, ninguna afrenta, ¿no? La borrachera era parte de la ceremonia, ¿no? Y por lo tanto, el consumo de la chicha era muy habitual en estas ceremonias. Bien, si hubiera otra pregunta, Buenas tardes, por favor, si podría la palabra. sí, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Le habla uno de sus estudiantes de la carrera de Historia, la materia de Arqueología. Una cosa que quería preguntarle era, eh, en estos hallazgos de estas vasijas, de estos querus en Parití, algunas otras cosas que usted mostró en las imágenes, se podría decir que a partir de esto ha cambiado algo con respecto a lo que se ha encontrado antes, o sea, se han encontrado nuevas piezas o nuevas cosas morfológicas de otra manera que podrían hacer cambiar o tal vez ampliar nuestro horizonte con respecto a estas vasijas o a estos hallazgos que se ha tenido en Parití. Con respecto a Tiwanaku, hay otras piezas aparte de las que ya se han estudiado antes del 2004, antes de estos hallazgos. Bien, sí he entendido tu pregunta y te agradezco mucho. No te has identificado y no puedo ver quién me pregunta, pero muchas gracias por la intervención. Eh, Dos cosas podría mencionar, ¿no? Primero que el repertorio de Pariti es muy amplio, muy importante, pero no significa que hayan cosas fuera de Pariti que sean igualmente significativas, ¿no? Por ejemplo, me interesaría mencionar acá lo que se halló en la Caraña, que tiene morfología muy interesante que no se encontró en otros lugares, o varias de las formas de Chichijahuira, que también se trabajó hace muchísimos años, conjuntamente mi colega Claudia Rivera. Entonces hay mucha morfología, ¿no? Piezas extrañas. Hay un Keru que publica Diez de Medina, que es un vaso con paredes expandidas muy alto. Eso, solamente en ese caso yo he visto esa pieza, ¿no? Esa morfología. Entonces hay. Ahora, en relación a la interpretación de Pariti, desde el hallazgo que se dio el 2004 y el 2005, no hemos vuelto a intervenir, lastimosamente. El 2006 también se hizo una excavación allá, no fue muy fructífera, pero quisimos proseguir la investigación en los sucesivos años, lo cual lastimosamente no se ha dado. Pero siempre el arqueólogo debe reflexionar sobre sus hallazgos, así pasen 5, 10 o 15 años. En este caso ya son 16 años del hallazgo. Y, por ejemplo, mi colega Wilber Bolívar el año pasado me invitó a escribir un artículo en la revista de COARPE, el Colegio de Arqueólogos del Perú, sobre Pariti, porque es un tema que también a él le fascina. Y redactando el artículo, que tenía que ser diferente a los que se han publicado, que hemos publicado últimamente, ahí hay un dato que no está reflejado en otros artículos anteriores, y es el hecho de que actualmente lo mismo sucede, por lo menos en el altiplano peruano, en Bolivia, en valles y altiplanos, cuando se quiebra algún plato, un vaso, sea a propósito o sea por accidente, recuerden ustedes que dice, uy, acabas de chayar el vaso, ¿no? Y esto me ha hecho reflexionar de que la chaya es un elemento ritual de data prehispánica y probablemente tan antigua como Tiwanaku. Entonces, ¿cómo podemos llamarle a la ofrenda esta que hemos encontrado en Pariti? Pues una chaya. Y en la chaya estaban quebrando las vasijas los sacerdotes, los oficiantes, ¿no? Tal cual hoy en día hacemos cuando chayamos. Ahora, en las chayas que hacemos hoy en día, no necesariamente quebramos cosas, pero sigue siendo el mismo significado la chaya, la ofrenda a los dioses andinos tutelares, ¿no es cierto? No sé si he respondido tu pregunta. Bien. ¿Alguna otra intervención? Por favor, dar su nombre al comienzo de la pregunta. Sí, ¿puedo yo? Sí, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes, Peter. Jedu, ¿cómo estás? Por tu... a ver,
del challador que justamente estabas hablando recientemente. Quería saber qué otros elementos se han encontrado en este challador, aparte de este grifo, voy a decir, que se come al Estado. Y la interpretación me ha parecido radical, interesantísima. ¿Qué otros elementos y qué interpretación hay? Muchas gracias por la pregunta. Debo señalar inicialmente que este no es el único challador que hemos encontrado en Pariti, ¿no? Este challador que quiero volver a mostrarles no es, por supuesto, el único que se ha encontrado, no solamente en Pariti, sino en otros contextos, ¿no? Y varios de estos challadores tienen una iconografía muy interesante. Ahora, siempre he dicho, creo que les consta a los que han sido mis estudiantes, sobre todo en arqueología, que ingresar al terreno, ingresar a la interpretación iconográfica es ingresar a un terreno fangoso. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Yo no me atrevo regularmente. En este caso, sí me he atrevido a hacer una interpretación, pero eh, luego no se olviden que son códigos. Y estos códigos necesitan de decodificadores, y los decodificadores se han perdido con el tiempo. Esta es una cultura ágrafa. Entonces no podemos leerlos como se puede leer, por ejemplo, en la escritura cuneiforme, qué sé yo, ¿no? Bueno, aquí está la imagen que les he mencionado inicialmente, y aquí, bueno, esta tiene su contraparte, una repetición en la cara opuesta, y aquí lo mismo, ¿no? Esta imagen que vemos acá tiene su repetición en la parte frontal, y es una especie de cánido, fíjense, con las fauces entreabiertas, con una cola larga probablemente sea un adorno, pero en la mano derecha, sujeta a un personaje antropomorfo más pequeño. O es un neonato, un recién nacido, que probablemente lo sea, o es un ser humano que lo están por engullir o algo así, ¿no? O sea que es muy llamativo, pero yo no me atrevería exactamente a definir lo que es, ¿no? Acabo de decir que entrar en esa interpretación es muy difícil y no lo hago, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, Bien. Sí, yo por favor. Peter. Sí. A ver, adelante. Ok, Edu, un abrazo a la distancia y agradecer a Peter por la oportunidad que nos ha brindado a mí y a mis alumnos para poder participar en esta brillante exposición. ¿Sabes qué? Te voy a decir sincero, cada vez que te escucho hablar me pongo una dificultad muy hermosa, porque en todas tus exposiciones voy encontrando algunas cosas que me satisfacen y también me ponen algo difícil, ¿no? Pero eso es interesante, el arqueólogo siempre debe estar en este momento de catarsis, de estar evaluando, de estar haciendo comparaciones. Y hay dos cosas interesantes, hasta más, que he notado yo en tu exposición. Una, la de esta diadema frontal que estás mostrando de un personaje Tiwanaku, ¿no? Que me va a servir bastante para la publicación del libro de Sillustani. Y la otra que no me había imaginado es estos dibujos que hace Bennett, ¿no? El de las plumas de tres partes, ¿no? Y sabes que me acuerdo del artículo que hace Sergio Chávez sobre las fronteras meridionales y hace la descripción de unas plumas que se habían encontrado en plata en Pumacanchi. Y la inferencia mía es de que este tipo de ornamentos
están viniendo de Pero no en este Tiwanaku, celular. no son de influencia Wari. En este celular Está no tengo. hablando A lo otro que tenía, pues, Sergio está hablando de esta siempre le saqué frontera lo- meridional porque hay él está manifestando y está sosteniendo de que estas plumas son de una influencia Wari, ¿no? Y hay otra cosa muy interesante, de que hay contactos muy tempranos. Yo te comenté del sitio de Marcaconga, que a mí me parece importantísimo, porque no solamente hay contactos tempranos, sino que en el intermedio temprano hay una fuerte influencia pucará, luego aparece también esta cerámica Geya, y finalmente aparece Tiwanaku, ¿no? Pero Tiwanaku no se queda ahí, ¿no? Sino que Tiwanaku, para el intermedio temprano, se convierte en un nódulo de interacción, y para el horizonte medio se convierten en estas fronteras meridionales que está hablando Sergio Chávez. Yo creo que Tiwanaku ha marcado un hito muy importante porque hay una fortísima presencia, y yo creo que esto se ve reflejado en el material cultural que no solamente va apareciendo en esta zona del Cusco, sino también ha estado en Ayacucho y estas relaciones que se han dado. Yo realmente, Yedut, te quedo muy agradecido porque cada vez voy ampliando mi visualización, mi panorama sobre lo que está pasando en el horizonte temprano, que hay en el intermedio temprano hasta el horizonte medio, hasta donde me atrevo yo a poder hacer un acercamiento, porque más allá hay muchas varias cosas, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que esta información, lamentablemente, hace 15, 20 años atrás, casi no la disponíamos, y este asunto de la relación, del muestreo que estamos haciendo es importante, porque amplía nuestro panorama de interpretación de las evidencias que podemos encontrar, ¿no? Y así que en buena hora que me he atrasado en esta publicación del trabajo de Silvio Sani, porque cada vez estoy encontrando más cosas que están ayudando a fundamentar adecuadamente la construcción, el uso de estos símbolos de poder que van apareciendo no solamente en el altiplano, sino también en la zona cercana al Cusco. Muchísimas gracias, Yedu, por tu participación, y un saludo a la distancia. Consérvate, cuídate, hermano, ya pareces un náufrago, igual creo que estamos todos, ¿no? Pero realmente, muchísimas gracias, mi estimado Yedu. Mil gracias, Wilber. Por supuesto, tus palabras te enaltecen como investigador, ¿no? Porque el arqueólogo tiene que reflexionar constantemente sobre lo que está haciendo, ¿no? Y dicho sea de paso, si me permiten, con Wilber, cuando nos encontramos, y que últimamente es bastante seguido, aunque la pandemia nos está evitando esos reencuentros últimamente, pero al calor de un buen Singani empezamos a hablar de esta y muchas otras cosas, y terminan nuestras tertulias y quedamos, creo, mutuamente alimentados. Entonces, hay una retroalimentación importante que siempre hacemos con Wilber, y te agradezco por haber participado. Fue una sorpresa para mí porque al final no sabía cuántos ni quiénes iban a ingresar, y creo que la convocatoria ha sido importante. Muchas gracias, Wilber. Bien. La ¿Había otra palabra, pregunta? ¿puedo, Sí, por favor? adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Licenciado, un gusto siempre saludarlo y escuchar sus charlas, siempre es un honor. Usted es un gran profesor, un gran maestro. Bueno, entre todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Entre lo maravilloso de estas piezas que nos ha mostrado, he visto figuras humanas y de animales prácticamente con rasgos naturales, casi reales, ¿no? Fácilmente, que se pueden reconocer con mucha facilidad. Hasta me pareciera que quisieran como que transmitir un mensaje o un sentimiento, no sé, me ha parecido maravilloso realmente lo que ha mostrado. A diferencia de lo que vemos en Tiwanaku, ¿no? Que son muy abstractas las figuras, o muy místicas también se podría decir. Me pareciera como si estuviéramos viendo a unos artistas más sofisticados, así como de otra época. Nuevamente, muchas felicidades y muchas gracias por todos los conocimientos que nos transmite siempre. Y luego, gracias.
Muchas gracias a ti, Abigail, por siempre seguirme y por las palabras que me dedicas. Valga de paso, ella ya hace tiempo ha aprobado mi materia, así que no se está ganando más puntos. Pero sí, hay en Tiwanaku una intención naturalista en el arte, aunque con su propio estilo, ¿no? Las culturas es lo que hacen, es tratar de retratar la naturaleza, aspectos de su ideología, de su cosmovisión, de su mitología, y llevarlas a su propio estilo, ¿no? Ahora, también es importante anotar que el artesano, el que hace las piezas, no siempre es un experto, entonces a veces encontramos piezas que nos desenchufan y entonces son más difíciles de interpretar. Por ejemplo, la lagartija esa que les había mostrado no es exactamente una lagartija naturalista, ¿no? Sino más abstracta. Pero bueno, ese es el tema de otra charla. Muchas gracias. Bien. Buenas Sí, tardes, una adelante. pregunta, por favor. Mi Adelante. nombre es Silvia Paz y quisiera saber si lograron identificar si todas esas obras son de un solo artista o de varios artistas. Muchas gracias. Estamos convencidísimos de que las piezas son de varias manos, ¿no? Inclusive se han hecho algunos análisis de arcillas en la isla y es probable que varias de las piezas hayan sido fabricadas en la propia isla de Pariti, pero otras provengan de otros puntos, probablemente Pachiri, el propio Tiwanaku, Lucurmata, qué sé yo, están llevando los distintos personajes que van a participar de la ceremonia, están llevando sus propios objetos para contribuir con la ofrenda, ¿no? Esto es muy significativo. Ahora, estoy en preparación de un trabajo sobre aspectos poco estudiados de la cerámica de Tiwanaku. Uno de ellos es las marcas que tienen en la base muchas de las piezas de cerámica, ¿no? Y que estarían dando cuenta de las diferentes manos que han fabricado los objetos. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Por favor. Buenas tardes, licenciado. Soy Jaime Ortiz, un nuevo estudiante de la carrera de Historia. Mi pregunta sería, ¿qué nos podría decir usted acerca de algunos rasgos o, por decir, si se pudiese establecer una influencia de las tierras bajas, ¿no? Por como se puede ver el mono, ¿no? Que no es un animal andino, además de rasgos de algunas representaciones, ¿no? Como puede ser el tembetá o las narices un poco más anchas, ¿no? Que no son rasgos, por decir, que conocemos actualmente en el altiplano, ¿no? No sé si nos podría decir algo acerca de ello. Muy buena tu pregunta, Jaime. Ya no es necesario que vengas a clases, has aprobado la materia. No, mentira. Justamente en uno de los números de Chachapuma, que es la revista que nosotros editamos, hemos dedicado algunos artículos justamente a ver las relaciones entre los altiplánicos, en este caso los tihuanacotas, con gente de tierras bajas, ¿no? Es un tema muy largo, alguna vez también di una charlita al respecto, es un tema largo, pero efectivamente, a partir de la cerámica que hemos encontrado en Pariti, se pueden inferir estas relaciones, por elementos como el que tú has mencionado, fauna y flora tropical, por ejemplo, la tembetá, el uso de la tembetá, que es muy interesante de analizar, en fin, ¿no? Podemos programar más adelante alguna charla porque eso es bastante largo, pero en resumen es eso, ¿no? Está bien, muchas gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, la palabra. A ver, adelante.
¿Cómo está, licenciado? Otra vez le pregunto algo más, se me vino a la cabeza. Rodrigo Andrade le habla, igual estudiante de su materia. Licenciado, una cosa que se me vino a la cabeza con ese chayador que usted presentó, con esas imágenes, bueno, tal vez aportando incluso a su incógnita, ¿no? Tal vez, y según la explicación que dio, a mí se me vino a la cabeza que de alguna forma la chaya es para ofrendar o para pedir algo a los dioses, ¿no? Entonces, a mí me parece que como usted le dio la interpretación de que posiblemente esa figura antropomorfa que está comiendo la cabeza del individuo, que posiblemente sea un gobernante, podríamos decir que estas ofrendas o esa ofrenda podría haber sido en una etapa en la que ya estaba habiendo falencia del gobierno y la gente estaba pidiendo descabezar ya de una vez a este gobierno, al gobierno que ya estaba tal vez en decadencia en esa época. Y el perro que usted menciona, esa figura cánida, negra con cola, tal vez se podría asemejar, o a mí, bueno, es en mi imaginación, ¿no? Que me viene, que podría ser tal vez una figura, un tipo de pandemia en esa época también, ¿no? Que está ahí como un fantasma rondando y que la gente tal vez está cansada de que la situación no pase nada, no prospere, y eso es lo que le están pidiendo en realidad a la Pachamama con la ofrenda, ¿no? Y mi segunda pregunta era si hay planes de continuar las excavaciones en este lugar para seguir descubriendo esta clase de cerámica y otras construcciones que ha podido haber por ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. A ver, yo no había dicho que era un gobernante el de la representación, ¿no? Sino más abstracto, digamos, el Estado en abstracto, no un gobernante en concreto. Entonces, eso yo creo que es importante considerar, ¿no? Ahora, no creo que sea una petición de descabezamiento, ¿no? Eso ocurre más en la actualidad, ¿no? Hoy en día estamos con ese problema en Bolivia de querer descabezar al gobierno transitorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, considero que un poco estás haciendo la transpolación con lo que sucede actualmente, ¿no? Es más abstracto, se está mostrando un momento crítico, un momento en que el Estado está en decadencia por cuestiones climáticas y le están atribuyendo ese problema no a fenómenos atmosféricos o climáticos, sino a una cuestión de relacionamiento con las entidades superiores, con los dioses. Y por eso es que se está haciendo esta chaya, ¿no? Una rogativa, una súplica para que los dioses se reconforten y se abuenen, digamos, con los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, en grueso lo que tú has dicho es lo mismo que pienso yo, solamente con la salvedad de que estamos hablando nosotros en abstracto y no en concreto, ¿no? Y sobre tu segunda pregunta, lastimosamente no hemos tenido el apoyo estatal para proseguir nuestras excavaciones en Pariti. Entonces, hemos acudido todos estos años a la Academia de Finlandia y a la Universidad de Helsinki, que inicialmente patrocinaron nuestra investigación, pero con la mala suerte de que cada año es más difícil entrar en esos concursos donde se disputan muchísimos proyectos, a cuál mejor, a cuál más elaborado, y por lo tanto nos estamos envejeciendo sin poder volver a trabajar en Pariti, ¿no? Eso es una mala cosa, pero es la realidad. Muchas gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera... Sí, adelante. ¿Quién? Sí, Tania Patiño. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Como siempre, es súper enriquecedor escuchar al licenciado Jeddu Sagárnaga. Tal vez aportar un poco con respecto a la iconografía del chayador. Cuando él hablaba de cánidos,
me recordaba justamente al perro sin pelo, al perro viringo, que está relacionado a la noche, a la oscuridad y a la luna. Se dice que era muy difundido el ritual cuando había eclipses de luna de hacer llorar al perro viringo para que de alguna manera la luna deje digamos, de comerse al sol o se deje de dar el fenómeno que se estaba dando. Y la explicación era mítica, ¿no? No sé, se me ocurre que tal vez, como Yedu lo había interpretado también como un fenómeno astronómico, pues podría ir por ahí, ¿no? La complementación de esta imagen del cánido que estaba agarrando a un niño. Precisamente el llanto era aquel que hacía que la luna se conmoviera, ¿no? Y regresara. Una cosa así se me ocurre. Súper interesante lo que acabas de decir, Tania, muchas gracias. Creo que tenemos que escribir algo juntos al respecto. Además, Tania tiene su viringo, su perro andino, que ahora, acordándome de la foto que me mandó, es bastante parecida al de la figura del chayador, efectivamente. Gracias. Bien, había otra pregunta, creo, una última pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, Licenciado adelante. Yedu, buenas tardes. Me llamo Shalim. Tenía una duda. Esta cerámica, o sea, estas ofrendas, ¿se daban en una fecha concreta o se daba según a lo que o sea, a las necesidades del pueblo? O sea, digamos, o sea, tenían fechas exactas, como hoy en día, ¿no? Una fecha, una fiesta, o bien se pedía conforme venían pasando las inclemencias o alguna Esa era mi pregunta, licenciado. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta, pero no tengo la respuesta, ¿no? No se olviden que los fechados radiocarbónicos son tan aproximados, no son concretos, ¿no? Yo había pensado inicialmente que estas eran ceremonias anuales, cada año se congregaban y venían de diferentes lugares del estado, sobre todo del área nuclear. Estamos hablando de Tiwanaku, Pachiri, Lucurmata, qué sé yo, venía gente de la élite a este lugar y entonces esa población local a la que me he referido al principio, una población estable, tal vez no muy numerosa, tenía la función de producir productos alimenticios y tal vez chicha para estas ceremonias anuales, ¿no? Entonces se congregaban en el lugar, había una gran comilona, una gran borrachera y todo el año la gente que quedaba en la isla estaba encargada de producir este alimento, pero no tenemos elementos contrastatorios, ¿no? No podríamos ser categóricos en la respuesta. Muchísimas gracias, Bien, licenciado. bien, entonces si no hay más preguntas y queremos pues agradecer a Yedu por tan importante exposición. Y es cierto, ¿no? Como decía Wilber, cada vez que se escucha pues y se ve, ¿no? Las imágenes de los materiales que han salido ya de Pariti, como El Señor de los Patos y otros, pues se va viendo la dimensión y la importancia, ¿no? Que tenía justamente esta zona, y no solamente como uno de los sitios más resaltantes de la cultura tiahuanaco, sino en general toda la cultura tiahuanaco, ¿no? Bien, Yedu, muy agradecido por tu participación, por la conferencia, y esperamos pues tenerte pronto nuevamente en alguno de los eventos de nuestra Universidad de San Marcos, ¿no? Bueno, Peter, mira, el agradecido soy yo por la oportunidad que me has brindado, ¿no? De interrelacionar con tus estudiantes en la universidad, que además da muestras de estos lazos importantes que como arqueólogos andinos estamos tendiendo. Y esos lazos
se reflejan no solamente en el intercambio de conocimientos, sino que tanto tú como Wilber nos han hecho el servicio en las semanas pasadas de darnos charlas tan interesantes como el de la cultura Chancay, los sitios de Huaral, etcétera, o la cultura Tabillos que nos has podido ofrecer en las últimas semanas. Lo mismo Wilber ha dado excelentes exposiciones que han enriquecido mucho a ambas partes, ¿no? Y este hecho de que estudiantes tuyos y nuestros estén también acá sin conocerse, sin verse probablemente, pero compartiendo un espacio interesante y de cordialidad, ¿no? Que para mí es muy importante. Así es, ¿no? Efectivamente es importante pues la interrelación, ¿no? De estudiantes, profesionales, a fin de poder lograr pues objetivos comunes que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo cordial a todos. Bien, Diego, muchas gracias. Gracias Un por la abrazo participación. de igual manera a la distancia. Saludos a todos los asistentes que nos están escuchando desde Cusco, desde Ayacucho, desde Lima y desde La Paz. Muy bien. Un abrazo a la distancia, mi estimado Yedú. Gracias. Gracias, Peter. Gracias, saludos con todos.